La transición en Venezuela se está dando, la fase 3 realmente está ocurriendo y no hay un anuncio que donde se publique que estamos en la fase 3. Simplemente lo estamos viendo, no solamente con la Asamblea Nacional 2015, con algún reemplazo que se daría a la Asamblea de Jorge Rodríguez, sino que también el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio estaría reemplazando también al Tribunal Supremo de Justicia que está manejando Jorge Rodríguez. Y esto se podría dar antes del 3 de julio. Y esto es cada vez más sólido de lo que estamos pensando, porque hemos visto que hay una persona que se llama Antonio José Marval Jiménez, es del Tribunal Supremo de Justicia legítimo en el exilio. Aquí en Panamá hubo una oficina también donde estaban este Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Se permanecieron en muchos lugares. Esta persona incluso entregó pruebas directamente al FBI y al Departamento de Justicia de Miami sobre algunas cuestiones de Venezuela. Certificó también ante autoridades federales de Estados Unidos que Maduro no tiene inmunidad. Proclamó incluso a Edmundo González Urrutia como el presidente electo. Washington está trabajando con él de manera operativa y parece que también lo mandarían y sería como una especie de envío de Dinora Figuera también con esta persona. Y por eso se habla de que esta es como una fase 3. Todos hemos estado hablando de Dinora Figuera y de la Asamblea Nacional y ahora sabemos que está ocurriendo algo con el Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia que ellos quieren poner, los Rodríguez, tiene que ser tutelada. Tiene que ser tutelada por Washington. Tiene que ser tutelada por John Barrett. A pesar de que lo seguimos viendo en Twitter poniendo que está visitando a alacranes o lo que sea, pero sabemos que eso es parte de la diplomacia que se requiere, pero él trabaja como si fuera básicamente un espía de Estados Unidos en Venezuela. Y este señor, Antonio José Marval Jiménez, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio, Washington lo está considerando para enviarlo. Entonces, si lo envían a Caracas para coordinar lo que estamos llamándole fase 3, porque serían subfases que están dentro de esto, simplemente podría darse entonces la transición del poder judicial. Entonces estamos hablando que para realizar una soberanía y una democracia real en Venezuela, tenemos los tres poderes del Estado que tienen que ser reemplazados. Y mientras tanto se están poniendo gente allí. Cuando Delcy Rodríguez hace un cambio de gabinete, simplemente pone a peores cosas a veces. ¿Y qué ocurre? Ella lo está haciendo por ahora. Ella tiene esa facultad en este momento. Pero luego de esto, por supuesto, que tiene que haber un cambio total. Y tiene que haber, por supuesto, presidente elegido democráticamente y también un Tribunal Supremo de Justicia elegido por una asamblea elegida. Por ahora se usa la asamblea elegida en el 2015. Ahora bien, 14 días antes de que cierre el lapso de impugnaciones del Tribunal Supremo de Justicia que Jorge Rodríguez ha estado tratando de blindar, aquí parece que esta persona estaría visitando en esta semana, estaría visitando a Jorge Rodríguez. Y tenemos que ver, Antonio Marval tiene desde el 21 de julio del 2017... en plena crisis institucional venezolana, la Asamblea Nacional de mayoría opositora llegó a designar a estos 33 magistrados para reemplazar el Tribunal Supremo de Justicia controlado por el chavismo. Lo mismo que se quiere ahora hacer, se requiere. ¿Qué pasa? El régimen anuló ese nombramiento por la vía del Ministerio Público. Y esos magistrados nunca se disolvieron realmente. Entonces siguieron funcionando como un Tribunal Supremo de Justicia legítimo en el exilio, con sede en Miami durante varios años. El régimen lo anula simplemente y no quisieron a esto. ¿Qué pasa? Era la Asamblea Nacional mayoritaria opositora la que hizo eso y ellos de la nada no lo hacen y se tuvieron que ir. Al final esta persona terminó presidiendo el cuerpo judicial y lo más importante es que pareciese que iba a ser un cargo olvidado. Igual el de Dinora, parece que están echando para atrás. Es como quien dice, vamos a ver desde cuándo se hizo algo legal y legítimo y desde cuándo no. Y van echando para atrás y para atrás, para atrás. La gente dirá, pero ¿por qué no hacen algo? Bueno, de manera jurídica es la manera más fácil de hacerlo y demostrable. También para que la gente no diga, así mismo como la gente quiere. Y nosotros estábamos esperando que María Corina Machado después del 3 de enero iba a llegar.
pero no es lo que nosotros querramos y no es lo que, sino tampoco lo que Estados Unidos va a hacer. Ellos, a pesar de que Marco Rubio ha dicho que todo se va a hacer a través de Washington, eso no significa que es que van a seguir viendo quiénes van a ser los presidentes, etcétera. Por supuesto, Venezuela queda ya como Panamá, como vista así, con muchísimo petróleo y que necesita una vigilancia no temporal, sino indefinida, como el Canal de Panamá, señores. Por eso es que son aliados estos países, Estados Unidos, Venezuela. Ahora, lo que vemos es que en enero, apenas que se dio la captura de Maduro, Antonio Marval y su equipo se reunieron directamente con funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional y del Departamento de Justicia de Estados Unidos, entregaron un expediente judicial completo, anularon la inmunidad diplomática de Maduro, certificado ante autoridades federales de Estados Unidos de que no podía ser tratado como prisionero de guerra, sino como un criminal común. Significa, señores, que esta persona allá en los Estados Unidos le hicieron caso, lo tomaron como lo que es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, ¿verdad? Básicamente. Y esto era algo que no estábamos viendo. Y tenemos que ver que el historial de este tribunal es mucho más largo porque ya hizo antes de esta semana, hizo otra cosa. Proclamó también a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. ¿Esto qué hace? Esto, por supuesto, que indica que los procesos legítimos tienen un dueño y el dueño es el pueblo venezolano, quienes escogieron en su momento a esa Asamblea 2015, quienes a su vez en ese momento tenían un Tribunal del Supremo de Justicia que, como es nombrada por la Asamblea, es nombrada por el pueblo. Y por supuesto, también a Edmundo González Urrutia. Eso es todavía, y por eso es que Washington necesita a María Corina Machado para que María Corina Machado deje ocurrir esto. Básicamente, Edmundo González dijo que no es que él renunciaba, él decía que él está de acuerdo con que hayan elecciones, él mismo lo sabe. ¿Por qué? Porque él no quería ser ni presidente. Él podría tener o no la vocación, él simplemente hizo un gran favor en un momento que él no se lo imaginaba y a un costo muy grande. Y María Corina Machado, ahora, ella es la que debe ser presidenta, así que a ella le conviene que no acepten a los de Edmundo González Urrutia, porque si no, nos vamos por el plan Endara, que es un poco más largo. Lo nombran a él, se juramenta, María Corina Machado es nombrada vicepresidenta, renuncia a Edmundo, ella es la presidenta, pero como también pasó esto en los primeros años, se tiene que pedir elecciones en 30 días. Ese es el as bajo la manga que tiene María Corina Machado. Pero si no hay que hacer eso, ella espera entonces que se reemplace muy bien el Tribunal Supremo de Justicia del exilio y la Asamblea Nacional de Dinora. Eso es lo que estamos viendo. En el 2023 también este tribunal declaró la nulidad de una reforma al Estatuto de Transición que intentaba alterar la línea de sucesión opositora. Eso fue en el año 2023 y restituyeron en ese momento el cargo de presidente interino. Es decir, el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio tiene un historial de actuar precisamente como lo hemos estado viendo y leyendo ahora, porque se puede declarar nulo todo tipo de actos de otros poderes cuando son ilegítimos. Y cuando vemos todo esto, simplemente es que tiene que ser, en algún momento tiene que haber algo legítimo para poder hacer esto. Y todo lo que está haciendo Delcy Rodríguez no es legítimo, simplemente. Y eso cualquiera, más adelante, la gente no está pensando mucho en eso. Los abogados de todas las empresas y las refinerías, por supuesto que sí. Pero ya están hablando de eso, de que nadie va a invertir porque no hay ninguna legitimidad. Ahora bien, hay algo que se ha dicho. En Washington están todavía tomando la decisión de fusionar el Tribunal Supremo de Justicia legítimo, que proviene de la Asamblea de 2015 legítima, como el nuevo tribunal que se estaría construyendo de manera paralela a la Asamblea de Jorge Rodríguez. Fusión sería algo diferente que todavía se está estudiando, no se sabe todavía. Y eso forma parte de las negociaciones. ¿Por qué? Porque de todas maneras, cuando tú no tienes el poder para negociar, generalmente tú impones. Pero dentro de todas las cosas que tú dices, bueno, yo hago todo lo que tú quieras, pero necesito algo para mí. Yo necesito protegerme en algo. Y ya yo he hecho todo lo que tú quieras. Y en negociaciones eso se llama que a veces uno cede.
podría que existiesen entonces algunos, quizás no de la sala electoral, o hay que tener mucho cuidado con esa parte, pero sí podrían haber algunos del Tribunal Supremo de Justicia que pudieran en alguna manera blindar por algún momento, de manera temporal, a los Rodríguez. Eso es lo que ellos estarían pensando que se podría hacer. Al final todas estas cuestiones se escriben, pero no se sabe realmente si la gente cumple o no. Ellos pueden estar pensando que ellos tienen sus fichas ahí en el Tribunal Supremo de Justicia, pero nadie sabe también cuándo van en contra de los mismos Rodríguez. Pero una fusión sugiere un escenario donde no es que se borran a los 657 candidatos que ya postuló en la asamblea de Jorge Rodríguez, sino de incorporar a ese proceso como una especie de condición de validación internacional a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio y también a su liderazgo como una garantía de legitimidad. ¿Por qué? Porque hay que trabajarlo de esa manera. Entonces, eso explica por qué el plazo de impugnaciones es tan relevante. La gente está hablando, diciendo en este momento que vayan y que hagan sus impugnaciones. Las organizaciones internacionales y el propio Tribunal Supremo de Justicia legítimo pueden presentar impugnaciones formales contra los candidatos más comprometidos con el chavismo radical o el chavismo de los Rodríguez. Y todo eso tiene que hacerlo antes del 3 de julio. Washington va a respaldar entonces cualquier tipo de impugnaciones si se da esa fusión posible y el resultado final del proceso ya no va a ser 657 magistrados elegidos unilateralmente por el chavismo, sino una lista filtrada y validada por el tribunal que Washington reconoce y con el que está trabajando de manera operativa. Entonces hay que prestar cómo se describe este movimiento. Todo el mundo habla de fase 3. Nosotros básicamente sabemos lo que Marco Rubio ha dicho de las 3 fases. Hay subfases. Esto indica que hay una secuencia. La fase 1, ya sabemos cuál fue. La fase 2 todavía viene allí. Y la fase 3 se está dando casi a la vez que la fase 2. Recordemos que la fase 2 todavía requiere de que cada persona que haya cometido crímenes y violaciones de derechos humanos y todos ellos tengan que ser detenidos. Todos los operativos también de cartel tienen que ser detenidos. ¿Y qué pasa? Está ocurriendo, pero lo vemos un poco más lento. ¿Por qué? Porque es que no sumamos que ya hay como 200 personas que están presas en diferentes lugares. Y eso, como no son a la vista pública, no lo vemos, pero son decesos, caídas, pues, que se van dando desde ya. Algunos están detenidos, otros han sido despojados de sus puestos, pero estamos viendo que Washington no está improvisando. Siempre tienen que tener una mano agarrada en el freno. ¿Por qué? Porque si los Rodríguez se desvían, como parece que se han estado desviando desde hace algunas semanas atrás, vienen y corrigen. Y así van. Y ellos tratan de ser un poco más rápidos, pero no. Y Jorge Rodríguez siempre cree que puede negociar. Él se cree el negociador y se pone así como negociador del interinato. Es decir, él es una mafia desarmando a la mafia y él es el negociador, simplemente. Pero sigue siendo el de la mafia. Y ya, pero esta vez él tiene drones arriba y la presión de Washington. Ya no está Maduro, ya está Estados Unidos dentro. Ya no hay otra cosa que él pueda hacer sino obedecer. No le va a funcionar sus juegos, no le va a funcionar ningún tipo de maniobra que él quiera hacer. Y lo estamos viendo en este momento porque muchos estábamos pensando qué pasa con ese Tribunal Supremo de Justicia. Y sabemos que hay figuras específicas que se van saliendo, como Dinora Figuera, como este señor ahora, y simplemente Marval sería para él la parte judicial y Dinora para la parte legislativa. Eso es muy obvio que es lo que está ocurriendo y que luego tiene que venir lo del poder ejecutivo. Y aunque sabemos muy bien cómo va a venir eso, con elecciones, etcétera, también tenemos que saber que hay plan B. Hay escenarios, muchos escenarios que se manejan a la vez. ¿Por qué? Porque si Diosdado hace algo, hay que tener la mano en el freno. Si los Rodríguez intentan hacer algo, nadie tiene por qué creer en los Rodríguez. ¿Cómo vas a creer en alguien que mintió tanto tiempo?
y que sigue mintiendo de manera cínica con los presos políticos, etcétera. No se puede. Se sabe realmente cómo es, él se puede sonreír, etcétera. Le toca, lo tienen que hacer. Y punto. Ellos son las personas que se quedaron allí y aceptaron, para no ir preso, aceptaron hacer todo esto que está pasando. Pero a veces se les olvida a Jorge Rodríguez, que cree que puede hacer un poco más. Pero esto significa que esto se estaría activando ya. ¿Por qué? Porque faltan ya casi 14 días y hay una ventana exacta. Y si se decide presentar algo contra la lista del Tribunal Supremo de Justicia, se tiene que hacer dentro de la ventana exacta. Y ya después del 3 de julio, el mecanismo de impugnación se cierra y el proceso pasa a una fase de entrevista y designación final. ¿Qué ocurre si Jorge Rodríguez no acepta la fusión? Es allí en donde el papel del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, el mismo que dijo realmente que Maduro no era un prisionero de guerra, el mismo que ya dijo que Edmundo González Urrutia es el presidente electo. Y cuando tenemos que ver en este momento, sabemos que esa persona puede realizar los cambios que se requieren, pero hay que hacerlos antes. Y si ellos no aceptan esto, entonces ponen al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Simplemente, ¿cómo hace? Estados Unidos dice que reconoce al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, lo reconoce. Con eso, simplemente no hay que hacer más nada. Jorge Rodríguez cierra su Tribunal Supremo de Justicia y no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque él tiene que obedecer a los Estados Unidos. Así que eso es lo que estamos viendo. Vamos a ver, se habla de que estaría dando un viaje a Caracas, tal como lo hizo Dinora. Esto es un riesgo también para su seguridad. Ahora han cambiado porque él lo dijo en algún momento, pero también Dinora también tenía algún tipo de amenazas y ahí la vimos. ¿Por qué? Porque primero fue recibido básicamente por el Departamento de Estado allá en la Embajada de Venezuela, la Embajada de Estados Unidos en Caracas. Dinora llega para el legislativo y Marval llegaría para el judicial 14 días antes que cierre la última ventana de impugnación. Si algo hacen los Rodríguez, entonces ya sabemos por dónde viene el asunto. Asamblea y Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Carlos Pasquini desde Panamá, díganos aquí abajo, ¿ustedes qué opinan?